déjame Ah, acomodarme ya. el cabello nada más. Ah, ya, ya, ok, listo. Ok. Ya. Buenas tardes, me encuentro el día de hoy con Victoria Pineda, quien es periodista independiente, y el día de hoy conversaremos sobre un tema muy importante, las peleas familiares por política. Bienvenida, Victoria, aquí a Voces en Red. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A tu disposición. Gracias, Victoria, a ti por aceptar la invitación. Victoria, a raíz de las elecciones han surgido diferentes opiniones, ya que cada persona tiene un argumento diferente de su candidato de preferencia, generando así un conflicto con la otra persona que no comparte la misma idea. Claro, así ocasionando una enemistad o un resentimiento. Hace unos días vi en tu Twitter que publicaste el siguiente post. Recibí insultos, perdí amigos, me peleé con familiares, con colegas, refiriéndote a tu posición sobre la política. Coméntame un poco más sobre este post y en este caso en específico, a alguien que aprecias, ¿tuviste algunas diferencias? Sí, Alexandra, mira, estas elecciones, sobre todo en la segunda vuelta, ha estado muy dividido a no solo a peruanos, ha dividido a familias, amigos. Particularmente yo sí tuve dos peleas, no sé si podría llamarlo peleas, discusiones, intercambio de opinión con dos personas muy cercanas, una a quien consideraba una gran amiga y otra una prima muy querida, también con la que me he distanciado inclusive a raíz de todo esto. Y justamente porque había no respetar la posición del otro, ¿no? De creer que tu discurso sea el que se imponga, que seas tú el que tiene la razón y no aceptar el punto de vista de las otras personas. Ujú. Victoria, con esta publicación, ¿has recibido algún tipo de insulto a fuerza mayor? Uy, sí. Muchas. En realidad, por mi posición política y también por el periodismo que hago, siempre recibes insultos, ya sobre todo de estos denominados trolls, Ujú, que se amparan en el anonimato para insultar, difamar e incluso amenazar. Es ujú. algo ya que se ve casi a diario en redes, se podría decir que estoy casi acostumbrada, no sé qué tan bueno sea, pero ya con el tiempo te vas habituando a este tipo de Ujú. casos. Victoria, ¿crees que ha valido la pena en este caso perder amigos, pelear con familiares, en este caso tu prima, con el hecho que une un lazo fuerte por el tema político? Si bien es cierto, siempre hay que defender nuestra posición política, pero ¿crees que ha valido la pena llegar, por decir así, a un extremo? Mira, en el caso de algunos conocidos y hasta la amiga que te mencioné, yo creo que fue necesario porque fue más allá de la posición política de la persona. Ya yo respeto, aunque no pueda compartir la posición de una persona o por quién va a votar o no, pero ya llegaron a extremos de llegar al racismo, al clasismo, a la clasificación, de yo voto por la democracia, tú por el comunismo, o tú apoyas a los terroristas, yo salvo el país, y ese tipo de expresiones, y por más de que tú intentabas explicarle, ¿no? Decirle, mira, entiendo tu punto de vista, pero también trata de entender el punto de vista de otras personas, ¿ya? Incluso les empecé a explicar, ¿no? El 50% del país no es comunista en la vida, ¿no? Muchos de los simpatizantes de Pedro Castillo no son comunistas, jamás lo van a hacer, ni siquiera saben el significado de comunismo, y muchos de los que atacan diciendo que se ha votado por el comunismo tampoco saben lo que significa el comunismo. Entonces yo trataba de hacerles entender eso, ¿no? Ellos buscan una salida, buscan una respuesta diferente a la que han tenido del Estado por muchos años. Entonces, está bien, yo soy consciente de mis privilegios, tú tienes tus privilegios, pero no quieras invisibilizar las necesidades de otras personas. Pero era imposible, ya esto se volvió en algo ya demasiado, no sé si llamarlo sectario, porque no había forma de que las otras personas se entendieran. Si o estás conmigo o estás en mi contra, porque tampoco valía el voto nulo viciado. O sea, o votabas por quien yo quiero o eras mi enemigo. Ujú. ¿Cómo te sientes, Victoria, sobre estas discusiones, en este caso sobre las peleas familiares? ¿Piensas que hay marcha atrás o piensas que ya no?
en este caso por tu posición política? Bueno, en el caso de mi familia creo que, que siempre va a haber algún tipo de marcha atrás, porque son familia al final de cuentas, ¿no? Un tiempo podrás estar enojado, molesto, distanciado, pero igual siempre va a ser familia. Cuando te necesiten, vas a estar ahí. Cuando tú los necesitas, probablemente ellos también. En caso de amigos, hay algunos con los que como que hemos evitado hablar de política, nos hemos distanciado por el momento, digamos, hasta que pase toda la coyuntura, porque no coincidíamos, y otros del que sí ya creo que no hay punto de retorno, porque fue un choque muy fuerte. La verdad me sorprendió de mala manera saber que cuántos amigos tenía que hacían comentarios de tipo ya muy racista y clasista, y eso fue un poco decepcionante, debo decirlo. Entonces, Victoria, ¿crees que eso fue lo peor que te pasó por defender tu posición política o crees que hubo algo peor, se podría decir, con ello, por defender tu Bueno, posición? creo que lo peor fue en un grupo de WhatsApp con ex compañeros de trabajo, en el que la mayoría estaba con esa posición de no al comunismo. Y bueno, yo al inicio no siempre decía, bueno, yo voy a votar viciado porque tampoco es que sea fan de Pedro Castillo ni nada por el estilo, no me convencía para nada su candidatura, no voté por él en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta solamente habían dos opciones, ¿no? Y Keiko Fujimori definitivamente no me convencía, jamás iba a votar por ella, eso estaba segura. Y al inicio, pues, no estaba contemplando el votar viciado, en el peor de los casos, tal vez votar por Castillo, que bueno, al final fue lo que hice. Pero en este grupo, ¿no? Que compartíamos noticias, compartíamos algunas opiniones, chistes por allí, cosas. am, Como te mencionaba, la mayoría era pro Fujimorista. Al inicio ellos decían que simplemente apoyaban a Keiko por estar en contra del comunismo, y al final se volvió casi una secta Keiko, porque no puedes decir nada sobre ella sin que esta vez 3 o 4 personas te empezaran a atacar terrible. Éramos 2 o 3 que estábamos o teníamos opiniones diferentes, y estas otras 4 personas ya era demasiado, atacaban mucho, y una de ellas incluso llegó a insultarme, a agredirme de forma muy, muy fuerte, ya tanto así que tuve que terminar bloqueándolo de todo. Y lo que me molestó un poco fue que yo esperaba que al ver, ¿no?, la reacción desproporcionada de ese sujeto, las otras personas, pues no, si bien no apoyaban mi posición, que al menos se solidarizaran, ¿no?, conmigo porque la agredida había sido yo al final de cuentas, ¿no? El tipo este me estaba insultando delante de todos ellos. Y una de ellas, una chica, inclusive fue, que prácticamente me echó la culpa a mí, porque yo había tenido la culpa por hablar de política, que porque yo estaba votando por el comunismo, que yo me lo había buscado, eh, que tenía que aguantármelo, algo así. Entonces eso fue muy, muy decepcionante, ya saber que incluso una propia mujer te diga eso, o sea, prácticamente te diga que tú eres la culpable, tú te lo buscaste, como es lo que pasa muchas veces con las víctimas de cualquier tipo de agresión. Entonces, al final me retiré del grupo porque dije, no, no tengo por qué aguantar esto. Pero creo que eso fue lo más fuerte Ujú. que he vivido, porque son personas a las que sí conocía, con las que traté, ex colegas de trabajo, y pues no son trolls, ¿no?, que están detrás de una pantalla y que no puedes decir, oye, les han pagado por insultarte, por agredirte, ¿no? Pero ellos no, ellos son personas de carne y hueso que en algún momento tuvieron algún tipo de relación conmigo. Ujú. Victoria, hablando sobre ello, ¿qué opinas sobre esas personas que no respetan las opiniones de cada uno, en este caso las posiciones políticas? Si bien es cierto, no podemos tener la misma posición política, ¿no? Pero llegar a un extremo de no respetar tu posición, ¿qué opinas sobre estas personas? Creo que ese es el gran problema que tiene el Perú, la intolerancia. Y creo que justamente eso es lo que ha llevado a estos extremos, el creer que lo que yo pienso es lo único que es correcto, y no ponerte en los zapatos de otra persona o en la posición de otra, que es lo que yo muchas veces les repetía también, ¿no?, a mis amigos o familiares que no concordaban conmigo, y se los repetía ni mil veces. Entendamos que nuestra realidad no es toda la realidad,
¿de acuerdo? Entendamos que hay otras personas que tienen otro tipo de necesidades y que nosotros no podemos saber porque no las hemos vivido. Entonces no podemos juzgarlos, llamarlos ignorantes, llamarlos brutos, o decir que son terroristas o comunistas porque apoyan a un determinado partido. Pero creo que esa imposibilidad de ponerse en el lugar de otro fue lo que hasta ahora sigue llevando, ¿no?, a esta división que se ha creado. E incluso vemos a grupos eh, cuasi fascistas, se podría decir, que están llegando a extremos inimaginables de violencia. Veamos este grupo La Resistencia, los combatientes, cómo agredieron a los otros simpatizantes, y estos videos que han circulado en redes de personas que gritan que quieren sacar las tripas de unas simpatizantes. Es increíble, ya es demasiado. Ujú, Victoria, falta de empatía, se podría decir. Hablando sobre estos extremos, ¿no? ¿Qué opinas también sobre las agresiones que se han visto últimamente en las marchas de los simpatizantes de los partidos políticos entre Perú Libre y Fuerza Popular? ¿Cuál es tu postura sobre ello? Si bien es cierto, un líder es el que demuestra con el ejemplo, pero podemos observar también que a veces no responden sobre las acciones de los simpatizantes, en este caso, ¿no? ¿Qué opinas sobre estas agresiones entre los partidos? Creo que los líderes sí tienen mucho que ver en ese sentido, ¿sí? Independientemente de la posición política, creo que todos hemos sido testigos de que de un lado ha habido mucho más violencia que del otro, e incluso posiciones más em, violentistas con respecto a quienes guían a este grupo. Tenemos a esta chica, a Vania Thaís, creo es, publicando tweets que dicen de que ya no se pueden conformar solo con marchas, que tienen que hacer más, tienen que actuar, tienen que hacer algo más. Y vemos este tipo de videos que también dicen que se tiene que ir a agredir o te tiene que ir a hacer algo más, que estos videos de personas que dicen que se tienen que comprar armas para combatir el futuro comunismo. Entonces ya está escalando demasiado, y creo que es momento en que los líderes asienten una oposición firme, pero firme, es decir, que tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo digan directamente y les digan a sus seguidores que no apoyan este tipo de acciones y que no los pueden permitir. En el lado de Pedro Castillo, si bien no hemos visto ninguna declaración implícita, al menos no ha hecho, no un alegato, no ha alentado a que vayan a hacer algún desmán. Keiko Fujimori, no hemos escuchado absolutamente nada de ella, y es de su lado de que vienen la mayoría de agresiones. Así es, Victoria. Y bueno, hablando sobre la señora Keiko Fujimori, ¿qué opinas sobre sus seguidas quejas, ¿no? Por el tema del conteo de votos. ¿Qué opinas sobre ello? Que hasta bueno, ella al inicio dijo que iba a respetar la posición del Jurado Nacional de Elecciones, pero hasta el momento igual seguimos con ello. ¿Qué opinas sobre ello? Porque ella pedía democracia, pero sin embargo, ahorita no está respetando la llamada democracia. Bueno, en el 2016 también dijo que iba a respetar las elecciones y que iba a ayudar al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y vimos que eso nunca ocurrió. No, francamente yo no esperaba mayores cambios en esta elección. Ella incluso firmó documentos, ¿no?, la proclama democrática y otros documentos en el que decía que esta vez sí iba a respetar las elecciones, que sí iba a ser democrática. Y al día siguiente, pues que se realizó la segunda vuelta, vimos que tiró al tacho todos, todos sus compromisos, porque no ha hecho más que negar el triunfo ya evidente de Pedro Castillo. Creo que a estas alturas nadie lo niega, ni siquiera sus más cercanos simpatizantes ya lo están negando, o ex aliados. Ya vemos a periodistas afinas que ya están también diciendo, aceptando que Pedro Castillo es el virtual presidente del Perú, ya con las actas revisadas en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ayer, con las de ayer, ya son 27 actas, pedidos de apelación de las nulidades de actas que han sido rechazadas. Entonces ya no hay mucho más que hacer. La auditoría que ya está pidiendo la ONU francamente es una tontería, no creo que le vayan a hacer caso. Tengo entendido que ni siquiera el presidente de la OEA los ha recibido, y no van a hacer ninguna auditoría porque la OEA, la misión de observadores de la OEA ya se pronunció, ya dijo de que
las elecciones fueron democráticas, que fueron un ejemplo en la región, o sea, quieren compararlo con el caso boliviano, pero no hay punto de comparación, porque en Bolivia la OEA sí dijo que había irregularidades, sí hubo un paro en el conteo de votos durante, no, posterior a las elecciones. Estábamos hablando de un presidente que al mismo tiempo era el candidato por cuarta vez consecutiva, pese a que el pueblo le había dicho que no. Entonces eran demasiados casos que sí merecían, ¿no?, una revisión. Pero en el caso peruano no ha pasado nada de esto, y la propia OEA ha dicho de que todo estaba bien, la Unión Europea ha dicho que todo estaba bien, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho que todo estaba bien, es decir, ya no hay nada más que hacer. Y la señora Keiko Fujimori, pues creo que a estas alturas, más que seguir esperanzado, seguir creyendo que ella ganó, lo que está buscando es dilatar la proclamación de Pedro Castillo, y lo que está buscando es que no vaya a prisión por la acusación pendiente que tiene. Ujú. Victoria, y por último, ¿qué consejo le darías a esas personas que, como tú dices, no respetan también la opinión sobre la otra? ¿Qué consejo le dirías para que respeten la posición de cada uno sin llegar a los extremos? Como dije anteriormente, ponerse en la posición del otro, aceptar que tu verdad no es la única verdad, que tus experiencias no son las únicas experiencias, valga la redundancia, ¿no?, que han vivido otras personas, reconocer, para aquellos que los tengan, reconocer los privilegios, ¿no?, que han tenido toda su vida, y también reconocer que hay peruanos que no han tenido ni la 10ª oportunidad que muchos en Lima hemos tenido. Ya, para empezar, no es lo mismo estudiar en un colegio en Lima que un colegio en Ayacucho. Hablamos de colegios públicos. Sí. Entonces, es imposible decir de que todos los peruanos tienen todas las mismas oportunidades y el mismo acceso, porque no es verdad. Hay muchos lugares en el interior del Perú en el que no tienen, las familias no tienen luz, no tienen agua, no tienen desagüe, los niños comparten un mismo profesor por más de un aula o más de un año de curso, e incluso tienen que caminar horas para llegar a su centro de estudios. Ahora con la pandemia esto se ha visto incluso más marcado, porque la única forma en que muchos han tenido que acceder a algo de la educación ha sido a través de radios, porque ni siquiera internet tenía. Entonces, tratar de aceptar que la realidad del Perú no es Lima, que dentro del país hay muchos sectores olvidados, muchos sectores que reclaman por una verdadera oportunidad. Entonces, eh, dejar de lado el discurso del odio, el totalitarismo nunca nos va a llevar a ningún lado, y así como condenan el comunismo, también deberían condenar el fascismo, porque ninguna ideología totalitaria es buena en ninguna parte. Muchísimas gracias, Victoria, por compartirnos el día de hoy tu opinión y tu posición política aquí en el programa En Voz de Red. Muchísimas gracias, Victoria. A ti, Gracias, cuídate. cuídate. Un gusto. Chao. Gracias.